Hola, buenos días a todas, a todos y todas que nos están viendo por YouTube. Abrimos esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de Daniela García Clementi. Están presentes su directora, Nélida Barber, y las integrantes del jurado, Laura Recoder y Andrea Solans. Por eso, entonces, en primer lugar, para iniciar la defensa, le vamos a dar la palabra a Daniela, que va a hacer su exposición. Y nosotras apagamos nuestros micrófonos, así sale bien la grabación. Bueno, muchas gracias, Josefina. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí? Bueno, ahí va. Esto ahí, esto acá. Bueno, esta tesis tiene por título Experiencias interdisciplinariamente formativas en una residencia para profesionales de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Como planteo en la introducción de mi tesis, uy, ahí está. El disparador inicial para esta investigación empezó siendo una inquietud personal por la inserción de nosotros como antropólogos por fuera de lo que era el trabajo de investigación y de docencia. Entonces, cuando empiezo a pensar en el trabajo en gestión como esa tercera vía, se me ocurre que debería haber equipos interdisciplinarios que incluyeran nuestra disciplina y particularmente me interesaba que fuera en la implementación de alguna política pública. Entonces, primeramente, mi interés era más bien epistemológico, en donde a mí me interesaba ver otras formas de producir conocimiento. Entonces empiezo a leer lecturas teóricas sobre interdisciplina, en donde estas lecturas se centraban más bien en el cruce entre la interacción y la integración entre distintos saberes para distinguir entre inter, multi y transdisciplina. Además, en la bibliografía surge el concepto de interprofesionalidad, en ese caso para hablar de prácticas colaborativas entre profesionales formados con distintas disciplinas, pero más allá de los términos en sí, aparecían dos puntos en común, que por un lado era el supuesto de estabilidad en la composición de estos equipos a lo largo del tiempo, y por otro lado, el diálogo y la apertura eran la condición de posibilidad para que pudieran ser posibles estas prácticas o producción de conocimiento. A partir de ahí es que empiezo a pulir este primer interés inicial, primero delimitándolo al campo de la salud, o sea, equipos interdisciplinarios que trabajaran en el campo de la salud. Entonces, hago un cruce entre estos conceptos y lo que yo encontraba era que en los trabajos que analizaban equipos interdisciplinarios en contextos hospitalarios, el foco estaba puesto en la relación entre los miembros del equipo y la figura del médico, del médico, y su formación lo planteaban como un obstáculo a este diálogo. Pero entonces, bueno, conozco al referente empírico de mi tesis, que es la Residencia Interdisciplinaria en Educación y Promoción de la Salud, la RIEPS, que es una residencia básica para profesionales de la salud, es decir, que convoca anualmente tanto a disciplinas sociales como a disciplinas biomédicas. Es un posgrado de 3 o 4 años si la persona decide presentarse al cargo de jefa de residentes y que finalmente se reciben en la especialidad de Educación y Promoción de la Salud. A lo largo de toda la introducción de mi tesis, un poco lo que me interesaba era mostrar cómo mis propias experiencias personales, más que nada lo referido a la cursada durante la carrera y mis trabajos en el Estado, habían ido contribuyendo a armar mi pregunta y mi problema de investigación, que es lo que nombro en la introducción como las intrigas antropológicas, que es un concepto que armo a partir de un texto de Peirano, en donde ella juega un poco con cuándo es que realmente comienza y finaliza la etnografía eh, para nuestras investigaciones, y ella nombra que se nos forma en una mirada como antropólogos que nos permite sorprendernos y extrañarnos de nuestra propia vida cotidiana. Pero entonces, bueno, volviendo a la RIEPS, esta es una residencia que tiene como ejes formativos la prevención de la enfermedad, la educación y la promoción de la salud, que son ejes que están enmarcados dentro de lo que es la estrategia de atención primaria. En el programa docente, que es el documento en donde se fundamenta la creación de la residencia en 1987, y se va explicando cómo se van sumando sedes hasta llegar al número de 7 sedes formadoras actualmente. También se explicitan algunos posicionamientos de la residencia en cómo piensa su formación,
más bien referido a lo que es la salud pensada desde la integralidad, la multidimensionalidad del proceso de salud, atención, cuidado, salud, enfermedad, atención, cuidado, perdón, la necesidad de prácticas interdisciplinarias, el trabajo en red, etc. Entonces, ya habiendo leído antes la bibliografía sobre equipos interdisciplinarios en contextos hospitalarios, en donde la figura del médico aparecía como un obstaculizador, leyendo esto, el programa docente arma una primera hipótesis de lo que me iba a encontrar cuando empezara a hacer trabajo de campo, que es esta, que yo iba a haber una negociación constante en las concepciones de salud entre las residentes formadas en biomedicina y aquellas formadas en disciplinas sociales, pero que por tratarse de una residencia que se enmarca en la estrategia PS, las personas formadas en biomedicina tendrían que ceder parcialmente ante esta propuesta de salud integral, aunque continuaría operando cierta visión biologicista de la salud en las prácticas y los discursos de las residentes. Bien. Pero bueno, cuando empiezo a hacer trabajo de campo, en la primera de las dos sedes, una de las primeras cosas que me nombran las residentes es que no hay médicas en todos los equipos. Esto es así porque anualmente son 7 las sedes que forma la RIEPS, pero anualmente no se convoca 7 cargos por disciplina, sino solo uno, que luego se distribuyen entre todas las sedes, con lo cual nunca tocan más de 2, 3 residentes por año en líneas generales, y esto puede hacer que en algunos casos no haya médicas en los equipos. Entonces, por un lado, esto me planteó que había una inestabilidad en la composición disciplinaria de los equipos, que esto me trajo una característica de la RIEX que yo no había tenido en cuenta hasta el momento, que es que se trata de un trabajo en formación y no un trabajo estable. Esto hacía, entre otras cosas, que hubiera un recambio anual de toda una camada de residentes que egresaba y toda una camada de residentes que entraban a la RIEPS. Y esta inestabilidad entraba en tensión al mismo tiempo con lo que yo había estado leyendo a nivel de bibliografía teórica sobre interdisciplina, en donde la estabilidad era un supuesto para el trabajo interdisciplinario. Esta característica en un primer momento me permitió reformular, empezar a repensar mi pregunta de investigación y el supuesto que yo estaba llevando al trabajo de campo, que era intentar determinar si lo que sucedía en la cotidianidad de los equipos RIEPS era o no interdisciplina. Entonces, bueno, con esta heterogeneidad e inestabilidad en la composición de los equipos, empezó a aparecer también muy fuerte en la frase que me decían constantemente las residentes de que cada ser es un mundo. Esto me hizo pensar que yo iba a encontrar particularidades en cada uno de los equipos si hiciera trabajo de campo con más de uno, pero en un primer momento lo que me decían las residentes es que existen dos grandes tipologías de sedes, digamos, que son las que trabajan al interior de un hospital general, que era con quienes yo estaba haciendo trabajo de campo en ese momento, y las que hacen trabajo de campo, más que nada, perdón, trabajo de campo no, las que realizan su formación en un CESAC, en un Centro de Salud y Acción Comunitaria. Entonces yo en un segundo momento le solicito a la Coordinación General de la Residencia si podía hacer observaciones en un segundo equipo que tuviera estas características de ser una sede CESAC. Y hacer trabajo de campo en estos en dos equipos distintos me permitió registrar cómo podía estar relacionados los contextos espaciales e institucionales en los que se insertan los equipos con la formación de las residentes. Y finalmente llegó al objetivo general de mi tesis, que es describir y analizar las prácticas cotidianas de dos equipos de residentes en relación a los contextos espaciales e institucionales en los que se encuentran insertos. Bien. Las RIEPS como instancia formativa para las personas que ingresan tienen 3 ejes formativos, como lo comentaba antes, que era la promoción de la salud, la educación para la salud y la prevención de la enfermedad, que está planteado desde el programa docente como una suerte de recorrido pedagógico en el que las residentes van transitando por distintos dispositivos de intervención y de formación. En el caso de los dispositivos de intervención, se trata de actividades que hacen las residentes junto con la población que se atienden en los sectores de salud, que puede ser tanto de una actividad en la sala de espera, la entrega de recursos en organizaciones, la posta de salud, etcétera. Pero lo que se supone es que previo a eso hubo un diagnóstico en donde se determinó que ese dispositivo y esa temática de salud era necesaria para esa población. Por eso es que, por ejemplo, en la sede hospitalaria, en el capítulo 2, analiza el grupo de pares con adultos mayores, que esa sede trabaja en un contexto donde la población
es envejecida, mientras que la posta de salud en la sede de CESAC se trata de una población que tiene dificultades para acceder a turnos y chequeos médicos en el CESAC. Y por otro lado están los dispositivos de formación, que tienen la intención de promover y de dar un tiempo de agenda, como lo llamaban ellos, semana a semana, para que las residentes pudieran reflexionar sobre sus propias prácticas. Y esto se relaciona íntimamente con la dimensión cuidadora que quiere promover la residencia, que también está explicitada en el programa docente, en donde la RIEP se piensa no solo como una transmisión de contenidos teóricos y de conceptos, sino también que se intenta promover actitudes, modalidades de lenguaje, valores, etcétera, que fomenten el compromiso con la tarea, el trabajo colaborativo y en equipo, y esto se supone que finalmente rebalsaría en un mejor trato a los usuarios. Pero bueno, observando la cotidianidad de ambos equipos, yo lo que veía es que había otras situaciones por fuera de este recorrido pedagógico, o sea, por fuera de los dispositivos de intervención y de formación, que también generaban como reuniones con otros actores del hospital, del CESAC, con organizaciones del barrio, o también veía actividades que se daban en una sede y no en otra, y que entonces empiezo a pensar cómo es que todas estas situaciones eran también experiencias formativas para las residentes. Pero, volviendo al título, ¿por qué nombrarlas como experiencias interdisciplinariamente formativas y no solamente interdisciplinarias? Porque pensarlo de esta manera me permitió incorporar la procesualidad que tenía que tener en cuenta al ver a la RIEPS como una instancia de trabajo en formación para personas que además en última instancia se están formando en educación y promoción de la salud. Me refiero a que lo interdisciplinario lo empecé a ver como una dimensión más a tener en cuenta en lo que yo estaba registrando, porque yo veía una intención explícita en las prácticas de los residentes de poner en el centro del proceso formativo esta necesidad de diálogo, que era una de las condiciones sine qua non que nombraba la bibliografía sobre interdisciplina, un diálogo con los distintos actores del campo de la salud, pero todo esto mientras se estaban formando programáticamente en promoción y prevención de la salud. Ese mientras también hace alusión justamente a las situaciones por fuera del recorrido pedagógico y de los dispositivos de intervención. Y además, nombrarlo como algo interdisciplinariamente formativo también me permitió incorporar lo que aparecía en boca de las residentes como las tensiones entre las demandas formativas, institucionales y de los usuarios. En cuanto a las demandas formativas, bueno, por un lado está este recorrido por los distintos dispositivos de intervención y de formación, que en el caso de los dispositivos de intervención particularmente es algo que arma cada jefa de residentes para su equipo y que se realiza en sus grupos. O sea, por ejemplo, una residente de primer año La voz. Se fue el sonido, Daniela. A ver qué pasó con el micrófono o algo. No, ¿ahí me escuchan? Sí, Sí, sí. Uy, no sé qué pasó. ¿En qué se quedaron? Perdón. era recién apenas. Era Ah, esa bueno, frase, sí. bueno, vuelvo a las demandas formativas entonces. Sí, ¿Me continúa, escuchan? sí, continúa como si no hubiera pasado nada. Sí, sí. Bueno. Bueno, como decía, este recorrido lo arma la jefa de residentes en sus grupos para su propio equipo. Y bueno, los dispositivos de intervención constan de 3 momentos, que son la planificación de la actividad, la ejecución de la actividad y el registro de lo que sucedió. Y otra demanda que también era común a todas las sedes eran las rotaciones, que en el caso de la RIEPS, las residentes de segundo y tercer año, por un lado, tienen su rotación programada y electiva, respectivamente, pero además de las rotaciones de la RIEPS, estaban las rotantes que recibían la RIEPS como ellos espacio de formación en atención y la atención primaria. Y particularmente esto generaba mayor malestar en la sede de CESAC, que participaba semanalmente del equipo territorial, que es un macro dispositivo que está conformado por 3 residencias, que ellas las llamaban estables, que era la RIEPS,
la residencia de medicina general y la residencia de enfermería comunitaria. Además de estas 3 residencias que estaban semana a semana, recibían todas las semanas muchísimos rotantes de distintos servicios, tanto del propio hospital como de provincia o de nación, y la incertidumbre que les generaba a los residentes de la RIEPS no saber con quiénes iban a contar semana a semana era lo que se transmitía como mucho malestar porque no sabían con quiénes iban a contar para poder hacer todas las tareas. Después, por otro lado, las demandas institucionales, que podían ser tanto de la Coordinación General de la Residencia, de la coordinación local a cada equipo, de otros servicios del hospital o del CESAC, del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires para elaborar algún material en particular, etc. Y por último, la demanda de la población, las demandas de la población, que eso estaba muy relacionado con lo que comentaba antes de la dimensión cuidadora de la residencia, porque lo que yo notaba era cierta permeabilidad a las inquietudes, los cuestionamientos, los malestares que tenía la población, no solamente, bueno, en el caso de la sede hospitalaria más bien era durante la ejecución de las actividades, en el caso de la sede SAC también se daba cuando realizaban trabajo en territorio. Entonces, gestionar las interacciones entre las demandas se daba de una manera particular en cada sede, pero había ciertos puntos en común que me hacían pensarlas también como experiencias interdisciplinariamente formativas, porque era muchas veces a partir de cómo interactuaban estas demandas que se daban estas reuniones con otros servicios, con alguna organización del barrio para hacer una actividad de zoonosis, por ejemplo, de descacharreo, con otras instituciones gubernamentales para poder hacer seguimiento a algún usuario del centro de día, etcétera, y que eran justamente nuevas posibilidades por fuera del recorrido pedagógico para interactuar con otras miradas disciplinarias, colegas, y además para poner en práctica de alguna manera eso que intentaba transmitir la RIEPS de actitudes, modalidades del lenguaje, etcétera, para un trabajo colaborativo. Perdón. Estas demandas también adquirían ciertas características según los contextos espaciales e institucionales en los que se insertaran los equipos. Me refiero, por ejemplo, a las dimensiones del propio sector de salud, incidía en la relación que tenían las residentes con los otros servicios del hospital y del CESAC, ya que no es lo mismo trabajar en un hospital con muchísimos módulos, con varios módulos y muchísimos profesionales de la salud, a trabajar en un CESAC, que es un solo edificio pequeño con poca gente, en donde además había una decisión institucional de la jefatura de ese centro de generar un espacio semanal de encuentro entre todos los trabajadores, entonces eso hacía que la RIEPS fuera conocida hacia dentro del equipo y le generaba también más demandas institucionales por parte de otros servicios. Por otro lado, también estos contextos, más que nada en el contexto socioeconómico en el cual se insertaba cada efector de salud, incidía en la presencia o no de trabajo territorial, ya que, por ejemplo, la sede hospitalaria estaba inserta en un hospital que estaba en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en donde los vecinos de alrededor no eran en general quienes se atendían en ese sector. Entonces no conocían a esa población en líneas generales, mientras que todo lo opuesto era lo que sucedía en la sede de CESAC, en donde quienes se atendían y asistían a los dispositivos de la RIEPS eran fundamentalmente los vecinos y los referentes de ese barrio. Y el trabajo territorial también hacía la presencia de actores de la sociedad civil en la sede de CESAC, con las organizaciones, bachilleratos populares, radios comunitarias, comedores, etcétera. Eso no estaba presente. Por último, estos contextos también se relacionaban con los tipos y las modalidades que tenían los imponderables que se daban en la cotidianidad de los equipos. Estos imponderables también empiezo a pensarlos como experiencias interdisciplinariamente formativas para las residentes, y para ello es que tomo el concepto de experiencia de Thompson como las respuestas emocionales y mentales que surgen de manera espontánea frente a los acontecimientos, porque en las situaciones que yo describo en el capítulo 2, tanto en el incidente con Gendarmería en la sede de CESAC, como la atención que le dieron al usuario, al adulto mayor en el centro de día,
hubo una lectura in situ de la necesidad de articular con los distintos actores que aparecían o en escena o a posteriori para poder dar una respuesta a esas personas, y todo esto se hacía desde el diálogo, la apertura y la escucha. Más allá de las particularidades que tuvo cada imponderable, digamos, tanto en la sede CESAC se logra articular, por un lado, con gendarmería y con la psicóloga de planta, y en el caso de la sede hospitalaria, bueno, primero se intenta articular hacia dentro del propio hospital con el servicio de salud mental, que eso no se puede hacer y se lo deriva al subsector privado, pero también se le hace un seguimiento a esa persona a través de las trabajadoras sociales del centro de día. Bien. Lo último que voy a comentar es los dispositivos de intervención como instancias de formación en educación y promoción de la salud que propone la RIEPS desde el programa docente. Yo analicé en la sede hospitalaria la sala de espera, una actividad que realizaba en la sala de espera, y en la sede de CESAC la posta de salud. Es un dispositivo que consta de 7 puestos, un ingreso en donde se le toma los datos a las personas que van a hacerse los chequeos, y después 5 puestos más de medición de la tensión arterial, el peso y talla, las vacunas, algunas consejerías como de nutrición saludable y salud sexual reproductiva, hasta que finalmente llegan al puesto de cierre, que es el momento en el que pueden hacer una última consulta de algo que les haya quedado boyando, o pedir alguna receta, sacar algún turno, etc. Como dije antes, los dispositivos de intervención constan de una planificación, una ejecución, un registro, y para analizar estos dispositivos, nuevamente retomo el concepto de experiencia, pero en este caso las modalidades de la experiencia que plantea Thompson como una distinción puramente analítica entre las experiencias vividas, como ese fluir sin sentido de la vida cotidiana, y las experiencias percibidas, como los momentos en donde prima la búsqueda por dar sentido y entender, explicar el mundo, y esto a través de las categorías de pensamiento de cada sujeto. Entonces, retomando esta distinción analítica de Thompson, hago la propia, en donde divido entre momentos de acción, que sería la ejecución de los dispositivos, más asociados a las experiencias vividas, y los momentos de reflexión, que serían la planificación y el registro, más cercano a la experiencia percibida. La actividad en la sala de espera fue sobre nutrición saludable y la dieta ideal que deberían seguir esos adolescentes, porque eran en el servicio de adolescencia. Y en el puesto de cierre, lo que yo observaba era inquietudes por parte de las vecinas del barrio que llegaban y preguntaban por su diagnóstico de sobrepeso, porque ellas decían que no se sentían de esa manera. Pero en ese momento lo que yo veía como prioridad a gestionar por parte de las residentes era la ansiedad y la incertidumbre que les producía el encuentro con esos otros más o menos desconocidos, que eran los usuarios del servicio de salud. Y esto lo digo porque, no sé, o sea, pensando en que la RIEP se posiciona desde la nueva educación y promoción de la salud, con la co-construcción de los saberes, etcétera. Esto no fue lo que yo registré en ese momento, pero justamente porque considero que hay algo de esto de, hay mucha ansiedad en ese momento, en donde no se dejó instalado ningún interrogante, ni se co-construyó ni lo que es una dieta ideal, ni lo que es el diagnóstico de sobrepeso, pero que bueno, entiendo también que hay una dimensión temporal justamente a tener en cuenta de que las residentes están aprendiendo a trabajar de manera interdisciplinaria, pero sobre todo también en lo que es esta nueva educación y promoción de la salud, y que la modalidad bancaria con la que transmitimos la información y con la que nos transmitieron la información en general es algo que está bueno tener como horizonte hacia el cual caminar, pero que no es algo que necesariamente se pueda incorporar ni durante los 3 años necesariamente, ni tampoco es algo que se aplique después de manera constante en todas las situaciones que vivimos. Y después, los momentos de reflexión, que la planificación y el registro tuvieron sus particularidades. En el caso de la planificación, cuando trabajo con la sede hospitalaria en una temática para la sala de espera de adolescencia, se logra reformular una temática a partir del debate que hacen entre los integrantes del equipo, en donde ellos querían correrse de una mirada evolutiva de la adolescencia. Bueno, como digo, a partir de mucho debate, que llevó mucho tiempo,
logran hacer esto y además pensar una actividad que fuera acorde a ese posicionamiento. En el caso del registro, el registro que yo observo en la sede CESAC, que es el pase de cierre de ese día, no era solamente para reflexionar sobre el dispositivo de la postura de salud, sino de todo lo que se había realizado ese día en el equipo. Y bueno, justamente había menos tiempo de debate, con lo cual, cuando llevan las médicas la incomodidad que habían sentido de tener que confirmarle a las vecinas el diagnóstico de sobrepeso, aunque no se vieran de esa manera, el saber autorizado terminó siendo nuevamente el de la nutricionista, que dijo que el cálculo estaba bien hecho y un poco se zanjó un debate que podría haber llevado a repensar qué pasa con esos diagnósticos de sobrepeso en contextos de barrios populares. Bueno, para ir ya cerrando, a la conclusión a la que llego con mi tesis es que, por un lado, las experiencias interdisciplinariamente formativas en esta residencia se dan en el cruce entre los lineamientos del programa docente en esta nueva educación y promoción de la salud y la interrelación entre las tres demandas que comentaba antes, que adquieren características particulares según el contexto espacial e institucional en el que se encuentran insertos, que además las tensiones entre estas tres demandas fomentan el potencial creativo de las residentes, ya que es a partir de esto que tienen que aprender a dialogar y negociar con los distintos actores. De nuevo, retomando Thompson, creo que hay algo, de las determinaciones que se le imponen a la experiencia en esta residencia, entendiéndola como establecimiento de límites y ejercicios de presiones, porque, bueno, depende del contexto, como se llama, espacial institucional en el que se insertan, inciden las posibilidades de que el equipo no sea reconocido sea dentro del sector de salud, e inciden que actores van a circular en la cotidianidad de los residentes, y también las acciones institucionales favorables al trabajo interdisciplinario hacen o no a las posibilidades de que los residentes puedan trabajar allí. Por otro lado, creo que hay una relación, una intención de que haya una relación dialéctica entre las puestas prácticas de las actividades y las instancias de reflexión que se promueven desde la RIEPS en la planificación, en la ejecución y el registro de los dispositivos, que sin embargo tienen sus limitaciones y sus contradicciones, como comentaba antes y como describo en el capítulo 3, en donde no porque existan estas instancias de reflexión se generan procesos críticos de por sí, pero como sostiene Thompson, las experiencias que vivimos no producen necesariamente modificaciones inmediatas en la forma en la que vemos el mundo. Como vetas a explorar a futuro, creo que hay una feminización en estas cualidades necesarias para las prácticas interdisciplinarias, como que son el diálogo, la escucha, la receptividad, etc. Esto lo digo porque fue muy desmedida la cantidad de mujeres respecto de hombres con los que interactué en mi trabajo de campo, no solamente en el caso de los equipos RIEPS, sino también con los otros equipos con los que la RIEPS interactuaba, como el servicio de adolescencia, las otras residencias estables del equipo territorial, las referentes del barrio, etcétera, eran casi todas mujeres. Por eso es que tanto en mi tesis escrita como en esta defensa yo me esforcé por pluralizar en femenino. Y finalmente, creo que las residencias para profesionales de la salud, que forman equipos con personas formadas en distintas disciplinas, pueden pensarse como un conjunto de experiencias interdisciplinariamente formativas que permiten, por un lado, poner en tensión las categorías teóricas con las que nos fuimos formando cada uno en nuestra disciplina de grado, y también permiten repensar de manera situada las categorías inter, también la educación y promoción de la salud, el trabajo en red, etc. Muchas gracias. Bueno, entonces una vez finalizada la presentación de Daniela, le vamos a dar la palabra a las integrantes del jurado. Como ellas quieran, pueden ir hablando. Como quieras, Lau, si querés arranco, si querés Dale, arrancar. dale, arrancamos como quieran. Arranca, dale, André, y Bueno, después sumo. bueno, en primer lugar, felicitaciones a Daniela por todo el trabajo realizado, por también la presentación ahora, la presentación oral, que fue muy clara.
y la tesis también, la verdad que con mucha claridad y fluidez expositiva, ¿no? Que cabe destacar, ¿no? La permanente apertura de interrogantes que agilizan el texto, también digamos, la coherencia también entre los apartados y los capítulos, cada capítulo termina con un resumen y anticipando el tema del próximo capítulo. Así que bueno, felicitaciones también a la directora por digamos, esta claridad y esta fluidez que el lector o la lectora agradece. Y la verdad es que, bueno, me gustó mucho leer la tesis, hay una coherencia teórico-metodológica y la coherencia entre la metodología y los objetivos planteados, que bueno, como vos bien dijiste, el objetivo de describir y analizar estas prácticas cotidianas de trabajo en formación y en 2 sedes de la RIEPS, atendiendo a estos contextos espaciales e institucionales. Y también cómo, digamos, pudiste ir estas intrigas antropológicas que, bueno, retomás de Peirano, o bueno, te permiten crear las situaciones, ¿no? Crear las situaciones en el campo, abrir interrogantes, ¿no? Retomar, bueno, esta dialéctica también de Achille entre los referentes conceptuales y los referentes empíricos bueno, que te permiten construir el problema de estudio, como vos bien también ahora expusiste, el análisis de estas experiencias interdisciplinariamente formativas. En la tesis aparece también, y me parece que es válido destacar, cómo surge, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, la RIEPS, en un contexto internacional de la estrategia de APS, ¿no? Retomando la conferencia de Alma-Ata, y cómo se implementa a nivel nacional y a nivel local en un contexto de descentralización, fragmentación del sistema de salud, ¿no? Ahí retomando también a Mario Testa, que hace que localmente esta estrategia de atención primaria sea vista o analizada como una atención primitiva de la salud, ¿no? Por el debilitamiento en relación con estas políticas de salud, que es importante esa contextualización, y después cómo la RIEPS va cambiando de REPS, cómo el mismo nombre va incluyendo el concepto interdisciplina y promoción de la salud. Em, Después, cuestiones que me interesan, bueno, destacar para poder analizar, tienen que ver con estas diferencias entre las sedes, que están también muy bien descritas. Bueno, el trabajo tuyo desde el acceso a la sede del CESAC, esta descripción de la infraestructura, poder participar de los dispositivos y los distintos momentos, como vos bien dijiste, lo que son los de planificación, ejecución, reflexión, estar en las relaciones y articulaciones interinstitucionales o intersectoriales, es que también te permiten ir armando el problema. Y me interesa especialmente digamos, las interrogantes que planteas en relación con las experiencias formativas en territorio, ¿no? Que son tan importantes pensando en una estrategia de atención primaria de la salud, que en algunas sedes se hace y en otra no, ¿no? En la sede hospitalaria no se hace. Abrir esos interrogantes, bueno, ¿por qué no se hace? Y en la sede hospitalaria, en la sede CESAC, sí. Y ya es muy interesante también cómo vos recuperás el episodio del acceso al CESAC ya con la combi, ¿no? Esas situaciones en la combi, de esperar la combi, si se va la combi, las relaciones entre entonces los profesionales que, digamos, hablan del acceso al CESAC y también de las desigualdades económicas, las vulnerabilidades, digamos, desigualdades sociales, económicas, y de la vulnerabilidad de los barrios que son las zonas de influencia, bueno, en este caso de este centro de salud en particular. Y bueno, esta cuestión de que el barrio te lleva, ¿no? Y esta idea, estas tensiones entre las demandas, los distintos tipos de demanda, como bien ahora vos
presentaste, que también exigen respuestas intersectoriales. Y en cambio en el hospital, ¿no? El trabajo es adentro del hospital y vos hablás de un círculo vicioso entre que la promoción de la salud genera una demanda que después la institución no puede absorber, no puede canalizar. Y en las postas de salud, en el trabajo en territorio, una de las cuestiones que, digamos, que ahí digamos, se gestionan es el turno. Entonces también esta cuestión de, en una posta de salud, además de todas las distintas mesas y actividades en que se trabajan en promoción, está el tema del acceso al turno, ¿no? Que esto me hace pensar que habla también de las dificultades de acceso al turno en la institución, y entonces acá como la posta también viene a facilitar esto un poco. Después me gustaría que si lo podés ampliar, ¿no? Bueno, empiece como una forma de acceso también a la atención en consultorio, ¿no? Que también está este tema entre la articulación entre la promoción y la articulación en consultorio, como este trabajo en territorio, la posta y la gestión de los turnos ahí, bueno, qué lugar tiene. Me parece muy interesante la descripción de los espacios, ¿no? Y también el análisis de la espacialidad y de las implicancias morales que implican, ¿no? Para los sujetos que transitan esos espacios. Y en el caso de la sede CESAC, bueno, a diferencia del hospital, donde no hay un reconocimiento justamente por, digamos, la arquitectura, la magnitud de lo que es el hospital, un reconocimiento de los profesionales. En la sede CESAC sí, esto está favorecido ediliciamente, pero también está digamos, el espacio ganado, ¿no? Entonces ver ese encuentro del equipo, ¿sí? De los profesionales de atención de la salud, ¿sí? De un sistema, de este nivel de atención primaria de la salud, la importancia de reconocimiento del equipo para pensar, bueno, justamente el territorio, para pensar el trabajo en este nivel. Y me parece destacar también, además de la espacialidad y lo que está escrito, es la conducción del CESAC, ¿no? Como la jefa es la que te dice, este es el espacio ganado. Entonces, el valor que tiene, ¿no? De ese espacio, digamos, y la valorización que hace los profesionales, la importancia de la conducción o la jefa en este caso, de ese espacio ganado, ¿no? Que ahí, bueno, están todos los profesionales donde se capacitan y pueden, bueno, encontrarse, conversar, dialogar y pensar sobre, bueno, cómo es el trabajo entonces en atención primaria de la salud. Eso me parece sí, una de las cuestiones a destacar también. Y después, también esta potencialidad, ¿no? De la residencia, de esta formación interdisciplinariamente, o esta experiencia interdisciplinariamente formativa, en abrir preguntas, ¿no? En abrir preguntas o instalar, ¿no? Llevar preguntas a los equipos de salud, a profesionales de planta, que quizás, bueno, hay un discurso de salud que se aprende y después que se repite, se renueva, ¿sí? Sin prestar atención, ¿sí? A los contextos, bueno, a las situaciones variadas, complejas, heterogéneas, desiguales, y que la residencia acá viene a instalar preguntas, y esto me parece también central, que queda muy bien. Hay varias situaciones esto en el servicio de adolescencia surge en el servicio de adolescencia con este dispositivo de promoción de alimentación saludable, surge en la posta también justamente con este tema de la promoción, la posta de promoción de la alimentación saludable. Bueno, justamente esto que vos también mencionaste hacia finales digamos, sí, en tu presentación, cómo, digamos, esta cuestión, retomando, que vos retomás a Sanabria, cómo prevalece este discurso de la responsabilidad individual en relación con problemáticas relacionadas, por ejemplo, con el sobrepeso o la obesidad, ¿no? Cómo prevalece este discurso de responsabilización individual. Y acá Sanabria justamente plantea, ¿no? Ella comenta, digamos, explica este tema de la epistemología
epistemología cívica, como son aquellos discursos en salud legitimados, que fueron legitimados en reuniones de expertos, en ambientes, digamos, lugares públicos, reuniones de expertos, jornadas, que en este caso, digamos, establecen o refuerza esta responsabilidad cívica del individuo en relación con la salud, ¿sí? En relación con el peso, la obesidad y las problemáticas de salud, que en esos contextos, esas ideas también, digamos, van delineando el tipo de intervenciones ¿no? Y se va permeando el discurso en salud que prevalece en distintos programas, planes, direcciones y en los profesionales de la salud atendiendo en consultorio, inclusive, o en la posta de salud. Y acá me parece que el trabajo de la residencia viene a poner una pregunta a esta epistemología cívica. Por eso me parece tan importante, que es un aporte importantísimo de la residencia en los equipos, porque viene a renovar las preguntas, a interrogar sobre estas epistemologías, digamos, legitimadas, a poder descentrar la mirada, ¿no? Sobre esa individualización de la problemática y, bueno, poder pensar en los contextos, ¿sí? En los distintos contextos, desigualdades, en cuestiones subjetivas, digamos, en poder pensar en todo otro tipo de condicionamientos que hacen a las problemáticas de salud, enfermedad, atención, cuidados. Y bueno, lo que te quería por ahí preguntar, si después podés ampliar un poco, es, bueno, esto es lo que te comentaba de, digamos, el lugar de los turnos en las postas de salud. También en el tipo de, digamos, si tuviste alguna voz de alguna devolución de este trabajo a la residencia y que, bueno, si hubo alguna devolución, qué comentarios o cómo fue esa experiencia. Y si estas situaciones que planteaste, justamente de esta posta de salud y de alimentación saludable que hice referencia hace un ratito, si esas preguntas que se abrieron, que se formularon, pudieron, digamos, ¿qué pasó con esa discusión entre las residentes? Digamos, ¿se pudo registrar de alguna manera, elaborar algún documento público? Digamos, ¿qué pasó con esa situación? Con la apertura de esas preguntas en este trabajo cotidiano, especialmente en esta posta. Y bueno, una de tus ideas iniciales era, o tus intrigas iniciales era qué aporta la antropología al trabajo en salud. Entonces, bueno, después de esta experiencia, si querés también plantear algo más acerca del papel de la antropóloga, cuando uno lee la tesis, la antropóloga es la que más experiencia tiene en planeamiento y ejecución, digamos, es la que lleva adelante varias de los dispositivos que narrás. Así que bueno, por ahora eso. Te agradezco. Sí. Y también una cuestión, agradecer a Josefina también por toda la organización del encuentro. Bueno. Ah, ¿Hacemos las dos devoluciones o cómo hacemos? Bueno, contesta, no sé, ¿hay algún formato, José, o no? Dani, ¿querés contestar y después, dale, y así dale, no nos repetimos, dale. dale. Arranco por lo último que me quedó un poco más fresco. Con respecto a la devolución de la RIEP, yo todavía no les mandé esta tesis. Quería como ya cerrar el proceso yo y después mandárselas. Pero sí les llegó un par de ponencias, particularmente la que hice sobre el dispositivo de la posta de salud, en donde no llegó a este nivel de reflexión porque fue muy al principio de mi investigación, pero sí tuve una devolución así informal de que se sintieron muy identificados con lo que yo les estaba ahí describiendo. Creo que en el momento, por lo menos que yo sepa,
pasó esto que digo en el puesto de cierre, en las instancias de reflexión respecto de qué pasó con ese diagnóstico, no hubo más repercusión que eso, o sea, se debatió en el momento, sí, o sea, el puesto de cierre en ese momento eran todas médicas, menos una psicóloga, y no se llegó a ver una colaboración entre los distintos saberes para desarmar ese diagnóstico, sino que quedó un poco sujeto a el saber experto de la nutrición y fin. No sé si después de la ponencia, que yo igual la ponencia la hice y se las mandé como un año después de eso, no sé si eso les habrá disparado a crear algún material yo ya había dejado de hacer trabajo de campo en ese momento. Y después, con respecto a qué aporta, la relación entre, vos me decías, la accesibilidad y los turnos, creo que es una intención explícita de la posta de salud, o sea, hay un diagnóstico ahí un diagnóstico situado, como lo llaman ellas, de la falta de accesibilidad por parte de los vecinos, de que no se animan por distintos motivos a acercarse, o si se acercan, capaz tienen que estar haciendo fila desde las 3 de la mañana para conseguir un turno. Entonces, desde ese lugar es que primero se crea el equipo territorial en ese sector de salud en particular, que también, esto lo supongo, no sé si es tan así, pero hay una lucha por parte de la jefatura de ese centro de salud de que exista un dispositivo territorial y de hecho, hacia dentro de la RIEPS, esa sede se la conoce como la sede de territorio. Entonces es muy fuerte la formación ahí en eso y se la reivindica mucho como una necesidad de que los profesionales de la salud deberían formarse pisando la realidad de la gente y no dentro de un consultorio, pero que finalmente en realidad la atención primaria es articular promoción y prevención de la salud con atención individualizada en un consultorio, y entiendo que desde ahí es que al final de todo ese recorrido, si hay una necesidad de, che, necesito hacerme anteojos o lo que fuere, algo más que no te puede dar la posta de salud, ahí se gestiona o se dan recetas también y derivaciones. Esa es un poco la relación que se intenta plantear desde la posta de salud entre promoción y prevención con atención individual. ¿Y qué aporta la antropología al trabajo en gestión? ¿Era que me preguntaste? Un poco, claro, de tus intrigas, de tus primeras intrigas, qué es lo que entonces vos, que era un poco tu inquietud en ver, bueno, qué hace una antropóloga, antropólogo en los equipos, digo, alguna reflexión si querés hacer en relación con eso, esa intriga inicial. Sí, porque me pasó, bueno, también como comentaba cómo fui moldeando mi investigación también a través de mis propias experiencias. Yo empecé a vivir en carne propia nuestra mirada, que uno la naturaliza, paradójicamente, no se da cuenta de que está formada en una mirada que desnaturaliza y permite hacer cuestionamientos y preguntas en situaciones que lo decís como una obviedad y capaz del otro lado se te quedan mirando como, nunca lo había pensado, y de ahí se puede desarmar cierta actividad o planificar algo en otra dirección, y creo que eso es un aporte muy importante de nuestra disciplina, que es lo que a mí, bueno, lo que más llevo yo conmigo a todos mis trabajos y lo que me permitió ver la RIEPS también en la investigación. Bueno, gracias, Daniela. Gracias a vos. Bueno, Daniela, ahora me toca a mí. No me dejó una tarea fácil, André, porque dijo un montón de cosas que tenía acá, pero bueno, voy a tratar de, a ver. Bueno, vos sabés que yo coordino una residencia interdisciplinaria hace muchos años. Entonces, nada, me disparó preguntas o inquietudes o reflexiones para todos los lados que se te puedan imaginar, que no te imaginas. En principio, de nuevo, me parece que la tesis está bien, es buena, está bien escrita, es muy amena para leer, escribís bien, perfecto, un excelente producto para, para graduarte de licenciada
en ciencias antropológicas. En ese sentido, te felicito. Y bueno, voy a agarrar como dos cuestiones que en realidad son inquietudes, no son, que inclusive trascienden, perdón, pero trascienden tu tesis, ¿sí? Como cuestiones vinculadas a la interdisciplina. Yo pensaba dos cuestiones para devolverte. Una vinculada a la interdisciplinariedad y otra vinculada a la formación en servicio, que me parece que son muy interesantes y que aparecen mucho acá, bueno, que vos trabajás. Primero me gustaría decir algo que creo que no está en la tesis y me parece que sería importante introducir para ser justos con la RIEPS, digamos, con la RIEPS y con las otras residencias interdisciplinarias. Porque la RIEPS forma parte de un sistema nacional de residencias, ¿sí? Que tiene más de 70 especialidades, de las cuales, y hay solo 4, podría llegar a haber alguna más en alguna provincia, no lo sé, pero hay solo 4 residencias interdisciplinarias. Digo, para colocarlas en el lugar, ¿no?, que tienen en un sistema de formación dentro del campo de la salud o el sector salud o como el campo. Vamos a seguir con la idea, digamos, de campo de la salud que vos traes. Digo, me parece que eso es interesante porque posiciona, ¿no?, una perspectiva. Digo, por un lado la interdisciplina, ¿no? Solamente hay 4 residencias interdisciplinarias en todo el Sistema Nacional de Residencias, y por el otro lado la educación para la salud, que hay 2, no sé, algunas, digo, no hay, digo, la promoción y la educación para la salud es también una perspectiva marginal, creo yo, cada vez más marginal en el desarrollo de la medicina contemporánea, ¿no?, de la biomedicina contemporánea. Entonces, me parece que eso también sitúa a la RIEPS y a otras residencias que intentan hacer lo mismo en un lugar es como casi un bastión de resistencia y muy contrahegemónico respecto a las prácticas en salud. Me parece que eso estaba bueno como plantearlo, ¿no? Para reconocer, para poder reconocer el trabajo que viene desarrollando esta y otra gente. En ese sentido, una de las cuestiones que me preguntaba era por la interdisciplina, digo, y ahora retomo un poquito tu test. No, y una de las cosas que me preguntaba, no sé si vos la preguntaste, es ¿por qué la RIEPS tiene la mayor parte de sus sedes en hospitales y no en centros de salud? Digo, me lo pregunto, ¿no? Y las respuestas pueden ser de lo más variadas y puede tener que ver con, no importa, pero digo, conceptualmente hay un problema ahí, porque se supone que fueron pensadas, ¿no? Fue creada para trabajar, para reforzar atención primaria, pero están trabajando en hospitales, con lo que les cuesta, porque lo que queda muy claro del desarrollo que vos hacés es la dificultad que tienen, ¿no?, la RIEPS, esta residencia como un dispositivo de formación, de integrarse en las lógicas, en las dinámicas hospitalarias, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que me parece que debe tener alguna respuesta histórica, política, pero bueno, que me parece que podría ser interesante. Nada, que me preguntaba yo, ¿por qué? No lo sé. Respecto a la interdisciplina, ¿sabés que cuando empecé a leer me hacía mucho ruido, viste, que la discusión o la reflexión de la interdisciplina como algo abstracto, ¿no?, como algo no situado? Es imposible, me parece que es muy difícil pensar la interdisciplina, o digo, hablo de interdisciplina, ¿no?, digo, por la definición de interdisciplina, de tratar de construir algún objeto común de conocimiento entre diferentes disciplinas. Y me parece algo muy abstracto porque también, de nuevo, hay que pensarlo institucionalmente, hay que pensar con los actores. Digo, me parece que en el aire es muy difícil la discusión. Y también con relación a la modalidad de producción de acción y conocimiento. No es lo mismo, digo, la negociación de
digo, no es lo mismo la negociación en la acción, ¿no? Bueno, ¿qué le decimos a la mujer? Digo, estas discusiones que vos ibas contando con el problema del sobrepeso, ¿no? Son negociaciones que interdisciplinarmente generan ruido. Bueno, esa es una discusión que se puede, que se saldará o no, digo, esa es una modalidad de trabajo, digamos, de disputa, disputa en el buen sentido, ¿no? Por una construcción de conocimiento, de significados más o menos conjuntos para lograr algún objetivo, y es mucho más, yo creo que, bueno, no sé si es mucho más difícil, pero nosotros desde la residencia de epidemiología, que producimos conocimiento, donde tiene que haber metodologías, donde hay como muchos pasos que deben ser muy precisos, es muy difícil construir objetos interdisciplinarios precisos, ¿no? Que no digo, que puedan ser publicados en un paper, digamos, si te lo aprueben. Porque lo cual y lo cual, digo, porque las ontologías se chocan, se dan de patadas, resulta, pensemos, ¿no? Yo estoy muy situada en esto, pero lo que quiero es, ¿no? Digo, la epidemiología más tradicional, bueno, bien cuantitativa, tiene ontológicamente, digamos, es diametralmente opuesta a un objeto antropológico, por ejemplo. La intersección, la posibilidad de construir algo en conjunto se hace difícil, se hace muy cuesta arriba. En ese sentido digo que hablar de interdisciplina en el aire es como muy, nada, es difícil, ¿no? Me parece que tiene que ser como reflexionada en el contexto de prácticas específicas para poder aportarnos algo. Bueno, nada, eso como una discusión ahí como para seguir pensando. Sin embargo, por ahí me quedo con poco. A mí me parece que había algo que vos trabajaste cuando hablabas del consenso, ¿no? No me acuerdo cómo lo decías, pero hablabas más o menos de esto, de como una actitud o un conjunto de prácticas orientadas permanentemente, ¿no? A la generación de consensos, a la búsqueda de negociaciones y consenso. Y a mí lo que me parece que es interesante como proceso de formación, no interesante, me parece que lo que queda es la actitud al consenso y no el consenso que se logra, ¿no? Digo, la formación es eso, tenemos que abrir y tratar de, ¿no? Escucharnos con el otro y ver. Y la mayor parte de las veces no vamos a conseguir consensos, pero digo, el producto de la formación es la actitud para y no cómo conseguir, ¿sí? Y no el consenso que se logra, no es si era sobrepeso o no era sobrepeso, sino tenemos que sentarnos a pensar y a discutir. Me parece que eso es, de alguna forma, entiendo yo lo que yo entiendo de la tesis y de las reflexiones, lo que la RIEPS puede aportar a estos profesionales en formación, ¿no? Esa actitud hacia, que de nuevo, en este campo, es muchísimo, no es poco, es muchísimo. Digo, eso es lo transformador. Esto es lo que quería llegar. Para mí lo transformador es producir profesionales con actitud a el consenso, con actitud en este campo tan complejo, con esta actitud hacia escuchar e intentar ver si se puede construir con el otro, ¿no? En un momento vos mostrabas una conversación entre la jefa y, no sé, una médica del servicio de adolescencia, ¿no? Como tratando ¿no? A mí me parece que eso me parece etnográfico e interesante, ¿no? Cuando vos conseguís mostrar cómo esta profesional intenta desde otro lugar, seduciendo, seguramente que pensaba distinto, ¿no? Pero esta negociación en donde tenía que convencer de alguna forma a la otra profesional de que el dispositivo podía funcionar, que era feminista, pero no tanto, que no sé qué, pero no como, me parece bueno, esas son habilidades que creo yo son los grandes aportes de la formación en educación para la salud, más que la discusión de qué es la promoción, qué es la educación, todo eso. Me parece que ahí hay unas habilidades
que se van construyendo y que me parecían interesantes para destacar. Y esto me lleva a otra cosa, que es la formación en servicio. Y yo creo que hay que es tu conclusión, digo, tu conclusión para mí, digo, la conclusión de tu tesis para mí es más o menos la definición de lo que es la formación en servicio, ¿sí? Y ahí yo lo que veo en la tesis, esto es una crítica, Dani, es un implícito, un punto de partida, un implícito de la tesis, que es que la formación es otra cosa. Estás muy parada en la formación que es la formación que tuviste y que tuvimos, ¿no? Que es esta formación más académica, más vertical, bueno, con otras características. Sin embargo, digo, hay mucho desarrollo que va más por el lado de la pedagogía, va más por los modelos de formación, que vos no desarrollás, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es la formación en servicio? ¿Qué es la educación a través de problemas? ¿Cuáles son las dificultades de la formación en servicio? Entonces, cuando vos decís las demandas, cuando vos decís, bueno, estos procesos de formación, estos procesos interdisciplinariamente formativos se construyen, ¿no?, en las tensiones entre la demanda de las instituciones. Eso es la formación en servicio y eso constituye una formación en servicio, ¿no? Que además de residencia en residencia va a ir variando porque los modelos son distintos. Lo que digo es que ahí hay toda una discusión que viene de larga data, que, que viene más del campo de la pedagogía, o hay mucho trabajo en formación en medicina, porque son todas discusiones que se van dando, ¿no? Cómo formar médicos, digo, cómo se forma el médico en servicio, ¿no? Se forma por repetición, por eso la formación en servicio. Y de repente vos estás con unos dispositivos que lo que intentan es no reproducir, y también es formación en servicio, ¿no? Entonces vos tenés ahí el positivo de intervención y el positivo ¿no?, el dispositivo de formación que reflexiona. Digo, me parece que ahí hay un campo al que vos llegás, digo, me parece que tu conclusión despliega un campo en donde hay mucho escrito, y que por ahí podría ser tu tesis de maestría. No sé si vas a seguir con esto. Digo, me parece que retomar eso podría ir, hacia ese lugar que además yo creo que, yo creo que la formación en servicio es muy compleja de conseguir, pero es una riqueza infernal, es infernal. Y es esto, ¿no? Porque vos aprendés, es hábitus, ¿no? Es esto, es el oficio. A mí me parece que es muy interesante. Entonces ahí aparece toda esta cosa. Bueno, cómo yo formo en servicio y a la vez soy transformador. Bueno, esa es una pregunta de la RIEPS. Para lo cual la RIEPS tiene dispositivos, esta es otra cuestión que vos usás casi como, no lo usás como un concepto, y es un concepto que es la idea de dispositivo pedagógico. Los dispositivos pedagógicos de la RIEPS son hiper complejos. O sea, vos mirás una evaluación de la RIEPS y tiene 10 páginas. No sé si, digo, entonces, si la comparás con una evaluación de cirugía que tiene media, ¿entendés? Digo, claro, porque los modelos son, porque la preocupación de la RIEPS, ¿no?, pedagógica en la construcción de dispositivos que intenten ser formadores es histórica, es desde su nacimiento y bueno, y viene con mucho desarrollo. Después podemos pensar si los resultados funcionan o no, pero bueno, eso es parte de la vida, qué sé yo. Qué sé yo. Entonces, nada, me parece que una nueva aproximación debería ir a reflexionar sobre los modelos de formación y específicamente la formación en servicio, que es el modelo principal de todas las residencias, no solo de la RIEPS, y cómo al interior de las residencias después hay modelos más verticales, más horizontales, bueno, que intentan ser más reflexivos, que no, que intentan, digo, diferentes modalidades, en esas fuertes disputas, ¿no?, de poder, en donde la RIEPS tiene un lugar muy, muy marginal y chiquito. Me parecía que eso era como interesante. Y otra cosa que también, digo, va desde la formación en servicio, que lo saco desde la formación en servicio, una de las reflexiones que vos haces al inicio
haces varias, que por supuesto no tienen ninguna creo que ninguna van a tener respuestas, como el lugar del antropólogo en la gestión, como la distancia entre academia y gestión. Y yo cuando te leía pensaba, con relación a la distancia o a la inserción del antropólogo en el mercado laboral o como investigador o en la gestión, digo, ahí hay como mucho, ¿no? Pero pensaba que me parece importante revisar cada uno de los términos, ¿no? ¿Qué es investigación? Porque también es la investigación académica. La investigación es la investigación, el modelo que te está proponiendo CONICET, o hay otras formas de investigación, porque las hay. Entonces, digo, lo que quiero es, podríamos intentar reflexionar sobre cómo reducir esas distancias, ¿no? Lo mismo para la gestión. La gestión es pura reproducción o la gestión también tiene este espacio de reflexión y de transformación. Digo, creo que había como supuestos que habría que revisar, digo, esto es como que tendríamos todos que revisar, ¿no? Digo, pero me parece que es interesante y en ese sentido otro gran supuesto que me pareció muy interesante es lo de la observación participante. Y la médica que te dijo que vos no vas a hacer nada, como diciendo, y ahí hay otro supuesto, que es la observación participante. ¿Qué es la observación participante? ¿Y por qué? Digo, entonces yo me pregunto, ¿y por qué no puede hacer? ¿Por qué tiene que estar mirando sin hacer nada? En un lugar, digo, ¿no? Y me preguntas, ¿eh? No estoy, ¿por qué ese lugar? Ese lugar es un lugar cómodo, claro, es el lugar de la distancia, en donde vos tenés esa, ¿no? Podés pensar un poco mejor las cosas. Ahora, cuando los equipos, digo, el antropólogo, cuando está en un equipo que está reventado, digo, mirar sin hacer nada, uno no puede hacer observación participante trabajando también, involucrándose más, no digo, pensando de nuevo estos lugares muy comunes en la formación que tenemos y ver si los podemos desandar un poquito. Bueno, y Daniele, te puedo quemar la cabeza porque tendría otra, que me parece que vos diste como, y nada más, y juro que no digo más porque puedo, puedo hablar todo el día. La idea de que a mí me parece que ahí era, por ahí el término, aunque vos abandonás la noción de disciplina como objeto, ¿no? Estudio, en alguna medida, a mí me parece que por ahí se podría haber discutido, a mí me aburre, pero se podría haber discutido un poquito más, y vos en algún momento te pegás a la teoría y decís que, según no sé qué autores, la interdisciplina necesita dos cosas, te voy a decir. La interdisciplina necesita estabilidad, ¿no? No hay estabilidad en los equipos de salud en nuestro sistema de salud. No lo hay. Entonces, si nosotros vamos a dar por, ¿no? Digo, realmente, porque estas personas, como están en un proceso de formación, sí, en 3 años se van a ir, pero después van a ir, digo, porque es lo que pasa con la realidad de la mano de obra de los trabajadores en salud, es que van rotando por precariedad, bueno, por diferentes cuestiones. Siempre los equipos están reponiendo todo el tiempo y ese es un problema de formación. Por eso la necesidad urgente de la capacitación permanente, porque vos todo el tiempo tenés equipos nuevos, todo el tiempo, bueno, más o menos, a veces más, a veces menos. Entonces, si la estabilidad es un supuesto para la interdisciplina, va a ser muy difícil que la podamos pensar en cualquier servicio de salud, por lo menos, digamos, en el AMBA o en las grandes ciudades, no solo. Entonces, a mí me parece que ahí también habría que pensarlo. Digo, ¿es tan necesaria? Si es una actitud necesitamos conformar equipos que se conozcan un montón. Obvio que podría ser deseable, pero es una condición ¿sí? Como ahí me hacía esa pregunta. Respecto a dos cosas, porque hay dos estabilidades. Una es el recambio disciplinario, ¿no? Porque van cambiando las disciplinas que conforman los equipos y después que se van, ¿no? Digo, son como dos faltas de estabilidad. Yo creo que ahí habría que también repensar esa idea en función de, bueno, de la realidad nuestra.
Y finalmente, otra cosa que me hizo ruido, pero me hizo ruido para pensar, es en alguno de los capítulos, no sé si hablabas de la permeabilidad. Usabas la palabra permeabilidad, soy una pesada, pero a mí me dispara, ¿viste? Permeabilidad. Y yo pensaba, si como que el equipo de la RIEPS es permeable. Y viste que es como, la permeabilidad a mí me sonaba como a tolerancia, ¿viste? Digo, no es permeable. Están siendo formados para negociar, digamos. Se intenta formar, no sé si están siendo, ¿no? Pero digo, hay una voluntad de que sean formados para negociar, para abrirse al otro. Entonces, no sé si es permeabilidad la palabra, digo, ¿entendés? Porque ahí eso también es un conocimiento, es una actitud, es algo que se aprende. No es que, bueno, estos son más permeables, digo, sí, tienen que ser permeables, porque si no, no van a poder sentarse a negociar con los monstruos que tienen enfrente, además, porque no son, ¿no? Digo, como pensando los monstruos, estoy pensando en la biomedicina, no en la comunidad, digo, pero, ¿no? Eso pensaba, porque aparecía mucho la permeabilidad a la demanda. No, tienen que ser permeables a la demanda, es su función. Digo, responder a las demandas de la población es su función. Ahí no tiene que haber permeabilidad, tiene que haber sensibilidad, tiene que haber, ¿no?, otras cosas. Y respecto a sus otros equipos o al sistema de salud o a otros intersectoriales, digamos, a otros del Estado, tampoco es permeabilidad, me parece que es un know-how de negociación, ¿no? Un know-how ahí de sentarse a conversar y tratar de ganar espacios, de construir. Nada, pensaba, bueno, y voy a dejar por acá, porque tengo un montón de otras cositas, pero así de discusión, pero en fin, felicitaciones. Gracias por todos los aportes. Menos mal que queda grabado esto porque voy a tener que tomar apuntes después. Bueno, no anoté tantas como preguntas como para responder. Sí, por lo menos cuando yo hice trabajo de campo, la RIEPS, las sedes formadoras en general, estaban dentro de CESAC. O sea, siempre dependen de un área programática de un hospital, pero eran pocas las sedes hospitalarias, digamos. O sea, en general trabajan dentro de CESAC justamente porque se supone que es la manera en la que el gobierno de la ciudad se organizó para implementar la estrategia de atención primaria. Entonces, en general trabajan ahí. Después lo que me comentabas de la formación, de los modelos de formación y la formación en servicio, fue uno de los ejes que un poco deliberadamente dejé por fuera porque ya no sentía que si seguía leyendo y acumulando información teórica no iba a poder sentarme nunca a escribir la tesis. Pero me encantó todo lo que me comentaste porque sí, es verdad, es como que yo planteo que hay un tipo de formación y después lo que sucede, como hay un supuesto. Y lo de la estabilidad lo mismo, que creo que un poco es a lo que intento cuando al final de la presentación digo que el sistema de las residencias para profesionales de la salud permiten repensar de manera situada esos conceptos, es porque un poco la conclusión a la que llego es que, bueno, buenísimo toda esta bibliografía que leí sobre interdisciplina, me recontra secó la mirada de qué era lo que tenía que ir a observar o qué eran las condiciones para que apareciera la interdisciplina, que después en la práctica, esto que vos decís, la precarización laboral, el trabajar el haber hecho trabajo de campo con una residencia, como un montón de particularidades que estaban por fuera de lo que yo había estado leyendo en la bibliografía. Lo mismo con pensar la interdisciplina de manera abstracta, que creo que en algún momento lo digo de manera explícita, y no sé si es en la tesis o en alguna de las ponencias que escribí, que a mí lo que me interesó o lo que yo veía de la RIEX, yo también siempre intentando no plantearla como algo muy ideal, porque quería ser lo más objetiva posible. Yo cuando hice trabajo de campo quedé muy playada, digamos, o sea, me encantó todo lo que observaba. Pero después lo que veía era eso, o sea, me interesaba destacar esta actitud al consenso, esas herramientas que van incorporando, porque lo que yo concluyo creo que es en una ponencia de que son personas que después en general se insertan en otros equipos, no es que así después todos tienen cargos de planta en ese mismo lugar,
En general después se dispersan y es una formación de 3, 4 años que las acompaña en estas modalidades de lenguaje y esta actitud hacia el consenso, que me parece lo más valioso que tiene la RIEPS, como pensar otras maneras de trabajo. Eso. Bueno, entonces si no hay más intercambios entre las integrantes del jurado y Daniela, le vamos a dar la palabra a Nélida, a la directora, para que haga el cierre de esta primera parte de la defensa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Andrea y a Laura por sus aportes. Y creo que tiene material, Daniela, si le interesa seguir trabajando con el tema, realmente tiene mucho para retomar. Bueno, a mí me pareció, cuando Daniela me trajo este tema, me pareció que era un tema arduo. Yo no he tenido experiencia en ese tipo de trabajo, como por ejemplo tiene Laura o tuvo Andrea. Y me pareció a la vez algo muy poco explorado de nuestro campo y bueno, por lo tanto interesante para abrir. Y el proceso que hizo Gabriela, y acá retomo algunas de las cosas que dijo Laura con respecto a esto de la interdisciplina como algo abstracto y demás, fue muy interesante y fue un proceso en el que trabajó mucho, porque inicialmente Daniela llegaba con esa idea de ver, bueno, que si había o no había interdisciplina en esa residencia interdisciplinaria, ¿no? Y qué tipo de interdisciplina había incluso, ¿no? Y bueno, fue un trabajo a partir del cual, bueno, fue desarmando eso, fue todo un trabajo para desarmar eso y para poder, a partir del trabajo empírico, poder construir algunas interpretaciones y más sobre este tipo de actividad. Y bueno, y además que creo que tomó algunos riesgos, incluso en la manera como tomó el concepto de experiencia de Thompson y demás, que yo acompañé que lo tomara porque me parecía realmente interesante y arriesgado en ese sentido. Y bueno, la verdad que trabajó mucho y trabajó mucho con el material, digamos, ¿no? O sea, hizo todo un proceso reflexivo a partir de sus puntos de vista, de sus propios supuestos, que llegaron a este punto. O sea que es un trabajo realmente valioso. Y bueno, me parece bárbaro todas estas cosas que plantearon las chicas y estos aportes de Laura desde su experiencia como coordinadora de una residencia interdisciplinaria, con la complejidad que esto tiene. Y claro, a Daniela no se centró tanto en el trabajo en formación, esto fue parte de esto, pero por supuesto hay muchas cosas ahí para complejizar y para seguir analizando. Así que si le llegara a interesar continuar en esta línea, hay mucha tela para cortar. Así que bueno, muchas gracias. Por mi parte nada más. Bueno, con esto termina la primera parte. Le vamos a pedir a Daniela que salga de la reunión virtual y después la directora la va a volver a convocar una vez que esté terminado el acta y nosotros vamos a dejar de grabar para para que las integrantes del jurado pasen a deliberar y a elaborar el dictamen. Bueno, una vez finalizada la deliberación de las integrantes del jurado y elaborado el acta, Andrea Solans, una de las juradas, va a leer el dictamen. Bueno, paso entonces a la lectura de la calificación final de la tesis. En Buenos Aires, el 17 de mayo de 2022, a las 9 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Daniela García Clementi. La tesis defendida está muy bien escrita, es amena a la lectura y presenta coherencia interna. Los objetivos están bien planteados y desarrollados. La metodología propuesta y la observación participante como principal estrategia de construcción de datos se desplegaron adecuadamente. El análisis sobre las experiencias interdisciplinariamente formativas constituyen un aporte a la reflexión sobre los procesos de formación en el campo de la salud y a las discusiones en la antropología de la salud.
Las conclusiones nos interpelan sobre las modalidades de formación y las posibilidades de reflexión en el marco de la gestión en salud. La exposición oral fue clara, precisa, presentando los principales hallazgos del trabajo. El manejo del tiempo durante la misma fue adecuado. Por ello, la calificación final es 10. Bueno, felicitaciones, Daniela. Felicitaciones, Daniela. Felicitaciones. Sí, muchas Daniela. felicitaciones. En el Gracias y gracias a departamento. todas por los aportes que me hicieron. Realmente me encantó esta instancia, la disfruté un montón. Creo que me hicieron una lectura muy precisa de la tesis y voy a incorporar todo lo posible para futuras investigaciones que pueda llegar a hacer. Gracias por todo. Y gracias, Josefina, por gestionar este espacio. Bueno, Bueno, muchas gracias, Josefina, ahora- Laura y Andrea, Sí, por su participación y sus aportes. a ahora ustedes. viene la etapa de los festejos Gracias a ustedes. presenciales. Estamos Qué teniendo, bueno. estamos teniendo en filo festejos presenciales que se hacen después de las defensas. Ah, después de las virtuales. Y claro, nos vemos por Bueno, ahí. bien. Claro. Ayer vi un festejo, no nuestro, de otra carrera. Y dije, claro, hay que venir a Claro. festejar. Así que O sea que salieron del Zoom Ahí. para ir al festejo en la facultad. ahí es el punto de Bueno. encuentro. Bueno, Bueno, Muy bien. felicitaciones. De nuevo, una felicidad tener una nueva graduada en la carrera. Buenísimo. Gracias. Otra antropóloga. Al ruedo. Sí. gracias. Gracias. Gracias.